Hola, pues muy buenas noches. Tengan los radioescuchas de la 105.1 FM, Radio Vida. Ya son las 8:15 minutitos y pues estamos aquí dando inicio a este espacio que es de usted, que usted es bienvenido cada vez, ¿verdad? Que usted nos sintonice en esta estación. Mi nombre es Julián Caborres Martínez y va a ser un placer estar con usted. Y pareciera así como algo de chiste, ¿verdad? Pero apenas estábamos a nada de terminar abril y ya vamos para 13, ya en 2-3 días, ya es 15, 16. De verdad que se van bien rápido los meses. Saludos a todas las mamis que de verdad en esos días les consintieron sus hijos, sus nietos, sus parientes. Y pues esta noche estaremos platicando con usted, ¿verdad? Siempre como siempre, un tema de relevancia, ¿verdad? Como en el tema lo puede decir ahí en la descripción del Facebook Live, ¿verdad? La moral en nuestra sociedad. Pues vamos a analizar varios puntos acerca de la moral, qué es la moral, dónde inicia, cómo nace. Pues prácticamente de manera antropológica la moral es algo que está inherente en el ser humano. No, en sociedades muy antiguas siempre han existido los castigos a aquellos que hacen pues lo incorrecto. Y pues la moral está muy ligada a todo esto, a lo ético, a lo moral. Y ese es el tema que estaremos tratando en esta noche. Y usted puede, si usted quiere y gusta y quiere un tema musical, un saludo, les doy los teléfonos aquí vía WhatsApp, el 753-100-7754. Así que si usted quiere, mándeme un WhatsApp ahí al 100-7754 o llámenos directamente que viene al 753-53-71701. Vamos a poner un tema musical y regresando a ver si alcanza a llegar mi compañerito, ¿verdad? Siempre, hermano Miguel Góngora, para seguir y hacer esto un poquito más dinámico. Ponemos el tema y regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Después de este tema musical, está cayendo la gloria sobre Lázaro Cárdenas, sobre los taxistas, sobre las combis y sobre todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la profecía de Joel. El tema de esta noche es la moral en nuestra sociedad. Y ese es el tema que estaremos tratando estos minutos, ¿verdad? Que tenemos y que siempre deseando en el corazón que cuando nosotros abramos la palabra o algún consejo aquí, esto del otro lado tenga la disponibilidad de abrir su corazón al sentido común, porque la palabra tiene mucho sentido común. El tema es la moral en nuestra sociedad, hermanos. No sé cómo quieras abrir la temática. Primero explicando qué es la moral, ¿no? La moral es como generalmente se define como el uso y las costumbres de un pueblo, okay. O de una persona en particular. Entonces la moral sería una ciencia que abarca lo descriptivo. Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando una persona se cae, ¿no? Y llega otra persona a recogerlo, hay una descripción de una conducta. Y entonces eso sería como que la definición general, porque obviamente se podrán encontrar más definiciones de moral mucho más formales, pero para que la gente, para que los radioescuchas más o menos lo puedan comprender, es de que la moral es una ciencia que describe el acto y en este caso la conducta humana, ¿no? Ok, yo me di a la tarea, ¿verdad? Hice conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de la persona en la comunidad. Yo comentaba antes de que llegaras, hermano, que si nos vamos a un concepto antropológico, ¿verdad? La moral es algo que está bien inherente en el ser humano, independientemente si este individuo venga del pueblo judío o no. En las tribus se definían ciertos castigos a las personas que rompían ciertas reglas establecidas por ellos mismos a raíz del sentido común. Por ejemplo, se dice que los egipcios a las adúlteras les cortaban un pedazo de la nariz. Entonces podemos describir, ¿verdad?, que siempre se ha castigado la injusticia dentro de los que no cubren de esos límites morales. Ajá, y la moral también, podríamos decir que la moral nunca ha sido la misma en los distintos pueblos. Okay. Hablamos, por ejemplo, de los griegos. La moral de los griegos era una moral relacionada a la polis, es decir, al conjunto de individuos, ¿no? O sea, era más una moral de pueblo, okay, y no precisamente una moral del individuo. Y esa es una diferencia en cuanto a la moralidad del pueblo hebreo
que se puede plasmar en los 10 mandamientos, y una moral griega que se plasmaba a través de la legislación, a través del Estado mismo, el Estado en términos de la antigüedad. Entonces podemos ver que hay una diferencia de cómo se ejecuta esa moralidad. Sabemos que las moralidades que se ejecutan a partir de la polis o del Estado son morales que se legislan, por decirlo así, ¿no? Okay. Que se fabrican, que se crean. La moral hebrea, por ejemplo, es una moral dada, una moral revelada, porque bien sabemos que en el relato del Éxodo a Dios le parece bien que darle unos mandamientos a Moisés para que el pueblo se conduzca bajo esos mandamientos. Entonces podemos ver que la moral nunca ha sido la misma en las diferentes épocas de la historia, pero aquí la pregunta tendría que ser si hay muchas morales o solamente hay una moral que pueda ser la que goce de la primacía y de la universalidad, porque no me quiero adelantar, pero vamos a poder nosotros cuestionar la moral del idealismo alemán, que es una de las moralidades o más bien de las creencias de la moralidad que se ha acuñado a la edad moderna o a la edad posmoderna a la que nosotros estamos inmersos. Ya que mencionas el pueblo de Israel y mencionas un poquito acerca del Sinaí, ¿podemos decir que los 10 mandamientos sería como la moral revelada de Dios a su pueblo? Así es. Como esa moral porque el pueblo no es de que bajo el razonamiento dice esto es correcto y esto no. Sino que Dios tiene que intervenir en el hombre para decirle qué es lo correcto y qué es lo que no, y bajo eso que es correcto conducirse. No es que Moisés llegó con los ancianos a ver y a especular cómo se deberían de conducir. No. Llegó esa conducta o esas leyes o esa moralidad a través de una revelación especial particular. Ok, entonces hablando acerca de esta moral revelada de parte de Dios, podemos decir que esa moral es a través de los tiempos que se va manifestando, porque cuando llega Jesús habla de la moral que fue manifestada Dios, pero hace algunas correcciones. Por ejemplo, ahí parten dice, oíste que fue dicho de esta manera, pero yo os digo. Podemos decir que Jesús no sería un reformador, sino bien alguien que viene a revelar más concretamente cuál es la moral con la que se conduce Dios, o cómo Dios quiere que nos conduzcamos. Ciertamente aquí cabe la aclaración de la diferencia entre moral y ética. Okay. Moral es una ciencia descriptiva y la ética es una ciencia normativa. La ética gira en torno a lo que debe ser y la moral gira en torno a lo que es. Entonces, la moral hebrea y la moral cristiana es la misma, pero no el ethos, no la ética. Porque la ética hebrea era a través de la ley. Lo que debemos hacer es lo que está en la ley, ¿no? Y la ética cristiana, a diferencia de la ética hebrea o la ética judía, giraba en torno al Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Que ya la ley de la letra no es la que domina o la que tiene la primacía, sino la ley del Espíritu, estar en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Pues estar unido a Cristo, y que Cristo, por esa unión, se te conceda el poder y se te conceda el don del Espíritu Santo. Algunos han criticado esta postura del espíritu o de la ética del espíritu porque dicen que es una ética vacía, o sea, es decir, que no hay un mandamiento claro. Okay, sí. ¿Me explico? Pero ciertamente esa crítica sí puede llegar a ser a una ética, digamos, liberal, pero sabemos bien que el espíritu no se conduce bajo el carácter de algo que no sea Dios. Y es que aquí yo lo quiero relacionar. La moral dada en el Antiguo Testamento a través de Moisés es una moral que refleja el carácter de Dios, que refleja las características propias de Dios: la justicia, el amor, la misericordia, la rectitud, la equidad. Entonces, esa moral o ese bien que Dios es por sí mismo lo manifiesta en los 10 mandamientos. Entonces, el Espíritu no te puede conducir a algo contrario a la moralidad de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Simplemente lo que aquí queremos o lo que queremos aclarar es de que la forma en la que tú accedes a hacer el bien es de manera diferente. Ya no lo accedes a hacer el bien en cuanto uno ve la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sino uno accede a hacer el bien en cuanto está en el Espíritu Santo. Ok, bueno.
pues una conducción, como decía la Escritura, ¿verdad? Ahora yo me voy a conducir desde adentro de ustedes. Había una promesa en el Antiguo Testamento. Porque hay corte, y si que hay corte, vámonos de una vez al corte. Vámonos de una vez al corte para darle avance a esto. La moral en nuestra sociedad, y podríamos dejarlo con esta pregunta, usted que se va a despedir. ¿Sería bueno conducir nuestra vida o qué papel juega hoy en día la moral en nuestra sociedad? Bueno, vamos al corte y regresamos. Bueno, estamos aquí ya riendo en plática con Miguel. Entonces, la moral podemos decir que está en todas las áreas está la moral sexual, en la moralidad en el momento de conducirnos, en la vestimenta. Podemos decir que la moral está rodeado en todas las la moral existe porque existe el ser humano. Ok, entonces es inherente al ser humano. O sea, está ligado completamente. No hay una forma de desligarse de esa manera. De hecho, podemos decir que no hay actos neutrales. Okay. Porque voy a poner un ejemplo. Si yo no elijo ir a trabajar, uno podría decir, híjole, pues no veo ahí una inmoralidad porque no llegó a golpear a alguien o no llegó a querer imponer su voluntad sobre otros en su trabajo, ¿no? Pero está faltando a una bondad que es el trabajo, que le permite ayudarle a proporcionar alimentos para su casa. O sea, toda acción humana, a final de cuentas, en la última instancia, tiene una carga moral. No hay actos amorales en el ser humano. Desde comer, por ejemplo, si yo no como, hay un mal ahí, porque el bien es que yo me nutra, porque la vida es lo que debe permanecer, no el deterioro de la vida, porque el deterioro de la vida produce, al final llega a la conclusión de la muerte. Entonces, todo acto humano conlleva una carga de moralidad. No hay actos amorales neutrales. Okay. Entonces, no podemos ser seres amorales, porque ese término también se ha escuchado mucho, es el hecho de despojarse completamente la moral. Es bien complicado porque hasta dentro del narcotráfico se practica la moral. O sea, porque siempre debe haber reglas donde no te pases de listo al final de cuentas, ¿sí? Se alcanza a ver ese sesgo de que, bueno, si nos vamos a matar YouTube, pero vamos a tener balaceras dentro de la ciudad porque hay niños. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? Estás rebasando ciertas áreas de la moral, pero no la puedes destruir completamente. Yo pienso que es imposible destruirla. Porque mientras sea un ser humano, el ser humano está ligado. Quiero leer algunos filósofos del pensamiento de la moral. Algunos te van a parecer conocidos, ¿sí? Y tengo dos comentarios de algunos dos que aparentemente que fueron precursores en la moral o que quisieron modificar o impulsar la moral en sus tiempos, pues no eran personas muy morales. El primero es Jean-Paul Sartre. No sé si es antes de Hegel o después. Después de Hegel, ok. Dice, la moral eso lo escribió Jean-Paul Sartre, dice, la moral es asunto de humanos y Dios no tiene que intervenir en ello. La moral está en función de la realidad humana en tanto que ésta constituye su existencia. Ahí vemos a un hombre, pues, factamente ateo, pero sí, se le ve el sesgo que es ateo. Y hasta donde sé, Jean-Paul Sartre estuvo casado con Simón, y de hecho ni casados. Era unión libre. Pero muy libre, ¿eh? Muy, demasiado libre. De hecho, la terminología de poligamia y casi viene desde ese entonces con ellos, ¿sí? Ok, no sé si tengas ese dato. No, y decían que Simón de Beauvoir, como eran docentes los dos, ella misma le entregaba a jovencitas. Sí, que era demasiado promiscuo. Tenía. Entonces, fíjense cómo incluso muchas personas aparentemente que rayan en que no, pues ya Sartre, pues ¿en qué fundamentas en el pensamiento de un hombre prácticamente que no tiene respeto por la cuestión de la sexualidad? ¿Me explico? Y a veces se les llega hasta incluso a admirar por un tiempo nada más, por un tiempo a esas personas que como que se desprenden y le pueden llamar, me desprendo del tabú y puede ser libre, los poliamorosos famosos que apenas, que ya se acabó, ya se fue todo al caño. Ya. Cuentas, ¿ah? Sí, ¿por qué? Porque al final de cuentas, sí, sabes a lo que me refiero, ¿ah? Sí, muchacho que estaba casado, una pareja muy moderna en México, y ahorita ya se me fue el nombre, pero sí sé quién es. Me ha pedido Marín. Algo así. Entonces, al final de cuentas, cuando escuchas las entrevistas, y yo sí me metí a escuchar las entrevistas de las mujeres que tenían, ¿verdad? Todas hablan mal de él. Realmente, al final de cuentas, todas querían exclusividad. Money.
Y dinero, y a pesar de cuentas, ahí estaba. Y aunque digan que se desprende la moral por completo, no, porque se puede ver en algunas hasta un cierto grado de dolor. Sí, sí. Lo interesante, lo contradictorio y que es interesante es de Jean Paul Sartre, ¿no? Que decía, por un lado, que pues el hombre debía ser libre y acostarse con lo que la moralidad estaba sujeta al propio individuo, pero lo contradictorio es que él se paraba en las Naciones Unidas y en varios foros a pedir justicia sobre la guerra de Argelia. Eso parece totalmente contradictorio a lo que él dice, porque él dice que el individuo es el que forma su moralidad al final. Pero no, o sea, ¿por qué le tienes entonces que exigir o quieres exigir justicia en cuanto a la guerra de Argelia cuando es el individuo el que define su moralidad? Entonces ahí Sartre de manera inconsciente quiere imponer una moralidad universal, algo que él criticaba. O sea, esa es la contradicción que uno puede ver en esos filósofos que por un lado te dicen la moralidad la construye el ser humano, el individuo, pero por otro dicen hay una moral universal que sí está sobre todos los individuos. O sea, aquí hay que decidirse en pe o pa. ¿Te leo otro? A ver. Manuel Kant. Ok, Manuel Kant. Dice, el hombre o mujer poseen la capacidad de distinguir el bien y el mal moral. Una acción moral correcta es cuando se hace uso de esa capacidad para hacer el bien sin importar las consecuencias. Lo único que cuenta es la intención, ya que la diferencia entre el bien y el mal es algo realmente real. Todos los seres humanos disponemos de la capacidad de razonar en cada momento si algo es bueno o es malo moralmente. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es innata, como el resto de cualidades de la razón. Esto me parece mucho a que, ¿cómo decía este cuate? No, ya se me fue, acaba de ir. Pero esta frasecita de que mejor morir de pie que morir de rodillas. O el que dice, no, el fin justifica los medios. Prácticamente se escucha esto, ¿no? Algo parecido. Sí, al final la moral que define Immanuel Kant es una moral que está nada más. No sabes por qué hacerlo, pero tú tienes que hacerlo. ¿Me explico? O sea, no tienes idea de las consecuencias que pueda haber, pero tú tienes que hacerlo. La moral también, la moral tiene un fin. Ese fin es pues el bien supremo, que en este caso es Dios, porque si una moral no tiene una finalidad, entonces cabría decir que Immanuel Kant tiene razón. O sea, simplemente hazlo. Ahora, me pregunto esto, ¿no? De Immanuel Kant. Si Immanuel Kant decía que el ser humano no podía conocer las cosas, ¿por qué Immanuel Kant se contradice de que el hombre sí tiene la capacidad de distinguir y de conocer realmente el bien y el mal? Si él mismo en su propia crítica a la razón pura decía, no es posible conocer a la cosa, ¿no? Simplemente el ser humano se lo crea bajo sus propias categorías, ¿no? Pero aquí está hablando de otra cosa totalmente contraria. ¿Cómo él sabe, tiene la certeza de que hay un bien real y un mal real? O sea, por eso la necesidad de Dios, porque, a ver, llegó la revelación en el monte Sinaí, ¿sí es monte Sinaí? En Éxodo, llegó y Dios indicó el bien y el mal. ¿Y saben qué es lo que le dio? Porque cuando eliges el bien automáticamente produce bien. Me explico, el bien, que no es otra cosa que decir la buena moral, necesariamente te lleva siempre a otro bien. Por ejemplo, si tú le das de comer a tu bebé, lo amamantas, ese bebé va a crecer fuerte, y crecer fuerte es un bien. Otro ejemplo, si tú estás con una sola mujer, eso va a ayudar a que tus hijos no crezcan de manera inseguros, que no tengas problemas legales, y eso te va a servir para tu salud, y eso también va a servir para la salud de tu esposa. Entonces, todo acto moral o todo acto bueno siempre te lleva también a un bien. Kant decía que todo acto bueno no tienes, aunque no tenga sentido, hay que hacerlo. Pero no, sabemos que sí tiene sentido. Sí, quiero mencionar una porción de una escritura de la palabra de Dios, y precisamente en un libro que se llama Los Jueces, que tiene ese nombre precisamente porque en ese entonces, ¿verdad?, la manera de regularse el pueblo no estaba como muy bien definida, o había ciertas pérdidas, ¿no?, ¿verdad? Y quiero leer el último texto que dice así. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, o sea, termina el texto del libro de los jueces hablando así, que el hecho de no tener alguien que regule, pues al final va a terminar en esa cuestión, que cada quien haga lo que bien le parezca.
Entonces mencionaba acerca de los griegos, acerca de la polis, cómo necesite el ser humano, pues alguien que se siente y legisle la cuestión, pues que es bueno, que es malo. Aquí nosotros la cuestión, yo voy a hablar del punto de vista, pues yo soy cristiano. Yo siempre voy a exaltar la palabra de Dios como la mejor regla de fe y conducta de la moral del ser humano. Para mí no hay otra mejor, incluso sin meternos a las tantas leyes, a los tantos estatutos, con el simple hecho de hacer lo que Cristo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente ese dicho, esa palabra, ¿verdad? Esa palabra del Señor rebasa todos estos pensamientos. Sí, y otra cosa es que la moral que Dios nos da es una moral que tiene un propósito. En este caso es el propio Dios, porque Dios es el bien supremo, es la excelencia del bien, ¿no? Yo hablaba sobre esta moral cambiante porque fíjense hermano, hay muchos jóvenes, no tan jóvenes, porque tampoco ya no soy tan joven, pero a los que estamos ahí ya rayando los 30 años, puedo conversar con ellos y ellos me dicen casi lo mismo automáticamente. No, es que la moral es subjetiva. Es que el bien para ti es bien, y para ti puede ser bien, pero para mí no, porque la moral al final es algo que cambia sobre la historia. Pero si uno pudiera preguntarle, entonces, si yo considero que está bien matar a tu papá, no tendrías ningún problema, no tendrían por qué a mí meterme preso, ¿verdad? Y ellos dicen, no, porque está mal. Pero a ver, tú me has dicho que hay una moral que la condiciona el ser humano, o sea, que no tiene nada que ver que otro se le imponga, porque tú me quieres imponer eso. Si yo te digo entonces que matar está bien, porque para mí está bien, ¿por qué tú dices que está mal? O sea, ya estás imponiendo una moralidad sobre mí, que es lo que tú mismo estás diciendo que hacen los cristianos. Exactamente, es ahí donde nosotros podemos encontrar esta sarta de contradicciones incluso de los feministas, de esta ola que hay, porque al final de cuentas ellos están haciendo lo mismo, están haciendo exactamente lo mismo. Y a diferencia de una cosa bien importante, que nosotros en dado caso no estamos como pues, el contenido, por ejemplo, de una radio, el contenido que hace un cristiano, y yo predicas de todo, hablas de todo. No es un ataque exactamente contra algo. En el caso de ellos es un ataque directo, ¿verdad? Esa cuestión de rayar los templos religiosos, importan de lo que sean. Hay que respetar, ¿sí? Entonces tú sí lo estás imponiendo. Tu visión. Tú estás imponiendo tu visión. Y entonces ahí sí prácticamente es como tu criterio es meterlo al fuego. Quiero leer otro filósofo. A ver si lo conoces John Dewey. John Dewey dice, el bien es aquello que ha sido elegido después de reflexionar tanto sobre el medio como sobre las probables consecuencias de llevar a cabo ese acto considerado bueno o bien. Te voy a ampliar un poquito de lo que pensaba John Dewey, para que estuve viendo. Bueno, John Dewey dice, John Dewey no cree en los absolutos y las trascendencias. Dice, somos un proceso más de la naturaleza. Él tenía el concepto, ¿cómo se llama? Como decir, antropológico. O sea, él decía que tienes que ir experimentando, ¿verdad? Y que no hay absolutos. No hay absolutos. De hecho, este hombre, sí, en la cuestión de la escuela secular, sí trajo muchos avances. Estuve leyendo muchas cosas muy importantes, pero sí tenía un cierto conflicto también con la moral. Y él trató de ser precursor en las cuestiones de morales. Él era estadounidense, ¿sí? Y tengo el otro, sí lo vas a conocer, Carlos Marx. Claro. ¿Ok? Él dice así, leo y luego otro y ya. La moral no será capaz de superar la alineación del hombre, sino que será preciso la transformación de las estructuras materiales que son realmente culpables de la enajenación de los seres humanos. No necesitan una moral para haber transformado su mundo, necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad en que viven la mayoría víctima de la desigualdad y la injusticia. Pues Quiero atender eso porque puede parecer muy poético de Marx, pero lo que él está tratando de decir que lo verdaderamente importante son los sistemas socioeconómicos. Es decir, que no importa, la moral pasa a segundo término, pero los sistemas socioeconómicos es lo que verdaderamente importa. Pero uno
podrá pensar, qué bonito el mensaje de Karl Marx, pero si lo llevamos a la práctica, si los sistemas socioeconómicos son los que determinan, entonces está validando que los opresores puedan ser los oprimidos puedan ser los nuevos opresores, porque al final Karl Marx dice que los oprimidos tienen todo el derecho de manifestarse y de arrebatar los sistemas, en ese caso de medios de producción, así los mates, así es la guillotina, o sea, porque está validado, o sea, justifica a los oprimidos el hecho de volverse opresores. Y esa es parece la trampa. Muchos cuando leen a Marx, leen a alguien en primera instancia que defiende a los oprimidos. Y sí, no estoy diciendo que no, pero él no se mide en cuanto a en cuanto a los medios. Él dice que los medios al final no importan, sino importa la finalidad, que es arrebatarle, sea como sea, los medios de producción, en este caso, a los que los poseen. Así los mates, así abuses de ellos. Esa es la verdadera moralidad. Es una moralidad de lucha de clases, de violencia y de sangre. No está para defenderse, pero también fue contradictorio en su propia vida personal porque nunca reconoció un hijo de una criada llamada Elena de Temur que vivió ahí en su casa también. Entonces vemos que podemos hablar muy bonito, hermano, pero a la práctica, ¿quién no ha fallado moralmente? Y atendiendo sobre lo del otro filósofo, lo que más o menos entiendo es que la naturaleza es la que nos condiciona la moralidad. Y aquí me pregunto, ¿nosotros somos animales? ¿Tendremos que comportarnos como león? Es lo que estaba diciendo, ¿eh? Tendremos que león que agarra a su presa. Que te muerda. Ajá, no. O sea, tampoco... Si nos vamos que experimentes. Si lo que está diciendo. Si vamos bajo la ley de la selva, pues no habría civilización. Sí, de hecho, vi un poquito un video de él, más o menos así, que si, por ejemplo, pasa delante de ti una mujer que te gusta y sientes bien, pues cálale, a ver cómo te va con tu mujer. Así es. Si te va bien, ¿no? Por lo que yo siento que te va a ir mal, ¿verdad? No creo que ninguna mujer diga, ay, qué bien que me fuiste infiel. O aquellas personas que juegan. Y yo le decía a unas personas, oye, hermano, pero fíjese, yo con mi esposa le dije, fíjate, si tú le dices a tu esposa, oye, mi amor, fíjate que dile al fin de año, 364 días te he sido fiel. Dame este día nada más para tener un desliz y ya mañana continúo otros 364 días de fidelidad. Pues suena muy ilógico. De repente el ser humano, ¿verdad? En esa área que obviamente el pecado es difícil que la moral hoy en día está en las manos del ser humano. Es la realidad. O sea, no vemos el evangelio, vemos el evangelio en iglesias marcando y haciendo la diferencia en muchas personas que fueron adúlteras, borrachas, que no eran buenos suministradores con sus familias, y vemos gente cambiada y renovada por el evangelio de Cristo. Cambian totalmente la moral, sin meterse tanto en el tema de la moral, ¿eh? Eso es algo que tiene el Espíritu Santo, que estabas mencionando hace un momentito. Realmente el Espíritu Santo no necesitas como sentarte, y hay muchas personas que en las iglesias piensan a veces, y dime qué está bien y qué está mal. Así es, exacto. Y me explico, y no se trata de eso. Yo he visto el milagro del Espíritu Santo en las personas, que el hecho de escuchar una predicación, hay algo adentro de ellos que se mueve para empezar desde ahí, como hacer lo correcto. Uh-huh. Aunque no le marques, mira, haz esto, haz aquello, lo otro. Claro, no. Ahora, es bien importante saber esto. No siempre es así. Porque el ser humano, también Dios quiere que el ser humano aprenda su ley, su palabra lo marca en su corazón. Y lo veo y lo digo de esta manera. Por ejemplo, me dice un joven, oiga, hermano, ¿está bien, por ejemplo, robar? Le dije, no, pues la Biblia dice, no robarás. ¿Sí? Oye, pero si yo de repente, como Chucho el Roto, que robaba para dar a los pobres. Robin Hood. Aquí tenemos, vamos a ser nacionalistas, hermano. Aquí estaba Chucho el Roto. Nosotros. Entonces, imagínate, yo, si leo la Biblia hoy, ¿qué dice? No robarás. Yo no. Si la leo mañana, dice, no robarás. Uh-huh. Si la leo dentro de 100 años, dice, no robarás. Pero si yo mañana veo una necesidad y te dejas guiar por el corazón, vas a decir, bueno, voy a robar nada más esta vez. Y es lo peligroso de no tener una ley externa moral que nos rija. Yo creo que por eso en la sabiduría de Dios nos dio la palabra del Señor escrita. Uh-huh. O por ejemplo me pasaba también de que yo como buen bautista, a veces un pente me decía... Oye, entonces, ¿cómo sabes qué es lo que está bien y lo que está mal? Fíjense, hermanos, esto es lo digo con humildad, porque
Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, pues el pente no estaba tan equivocado, el equivocado era yo. Porque yo le decía, tú no tienes una ley que te diga lo que está bien, lo que está mal. Me dice, bueno, el espíritu tiene que tratar con... Hablando de una persona específica, tiene que tratar con... Y le decía, no, pero ¿cómo que el espíritu? Si el espíritu te va a mover a hacer eso, ¿cómo sabes que está bien o que ya está se mal? la polémica, porque te voy a decir algo que traigo aquí escrito, hermano. Entonces, esa vez yo como buen bautista, como buen observador de los estatutos, yo me parecía más a la filosofía de Manuel Kant, los bautistas, porque el deber ser, la deontología, tú tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, a veces ni sabes por qué deberías de hacerlo o para qué deberías de hacerlo o por qué medio. A ver, como dije en un principio, hermano, no es de que el Espíritu Santo te vaya a mover a hacer algo que está en contra del carácter de Dios, no, al contrario, sino aquí lo que quiero enfatizar es que uno hace el bien, o sea, hacer el acto no lo hace a través de nosotros observar la ley, sino a través del Espíritu Santo, a través de tener el Espíritu Santo. Sí, hermano, sí, está muy bien. Y yo quiero hacer un punto de equilibrio aquí, porque creo que es lo uno y lo otro. Porque si no, no se desquita la palabra. Yo conozco el Espíritu Santo a través, porque primero lo leí en la palabra. Aquí leí que Él fue una promesa para nosotros, ¿sí? Y que nosotros podemos llamarlo, y como Jesús decía, así el Señor le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Aquel que le dice, Padre, dame tu Espíritu, Dios se lo da. Pero fíjate, vemos esa parte, que hay gente que se quiere guiar bajo eso. Un ejemplo, ¿sabes qué? ¿Por qué me casé? No, pues porque un profeta vino y me dijo que me casara con esta persona. ¿Sí? Entonces, de repente también guiarnos por eso no puede ser puede ser algo riesgoso. Sí, puede ser algo riesgoso. Porque hay gente que ocupan que les digan, mira, soñé que no te vayas a tal trabajo porque allá tú tomas, te vas de borracho. Bueno, tú sabes tus límites como persona, dónde no debes de andar. Y ya por mera conciencia. Y bueno, la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de Dios. Entonces, es por ambos lados. Pero no puede ser siempre una guianza de esa manera, una manera mística. También tiene que ser una manera escrita. Y en la palabra de Dios nos lo marca. Y como yo lo repito, como hace rato, hay una ley hoy en día que nosotros, si la siguiéramos, se acabarían los problemas en el mundo. Y Gandhi lo dijo. Gandhi dijo, si todos hiciéramos lo que un judío dijo una ocasión, pues no le llamaba a Cristo, obviamente no era cristiano, dijo, si nos amáramos los unos a los otros, el mundo revolucionaría, el mundo cambiaría. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Porque el amor precisamente no hace nada indebido. Obra en justicia, no obra en la injusticia, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace, pues toda la declaración que hace en Corintios 13, San Pablo acerca del amor. Sí, y yo solamente para comentar esto, yo lo pondría así, hermano, más bien el Espíritu Santo te mueve a que leas la Biblia. Y que de alguna manera yo lo que quiero señalar es que el dinamismo, lo que te impulsa, lo que te mueve a hacer una y otra cosa, es el Espíritu Santo. O sea, al final entiendo la preocupación de muchos, porque sí, es increíble que digas, el profeta tal me dijo, o el Espíritu Santo me dijo que tú tienes que casarte con X persona. No, o sea, entiendo, o sea, esas cuestiones ni siquiera la Biblia las va a notar, porque ya son unas cuestiones que tienen que ver mucho con la relación que tiene el creyente con Dios. Hay generalidades en la Biblia, como bien señalan, las que nos da la dirección, pero al final Dios, con nuestra experiencia, nos va a ir moviendo a ciertos puntos o a ciertos lugares en donde la Biblia no te lo dice de manera explícita. Ahora, ok, estoy de acuerdo. Ahora, no quiero decir que la Biblia hable generalidades, no. La Biblia habla lo suficiente para que nosotros no nos podamos desviar de ahí. Porque, a ver, esto sí es una cuestión. Si el profeta tal o el hermano tal te dice que Dios le dijo eso, yo quiero ver que esa profecía pueda él sostenerla, que haya ciertas herramientas para poder interpretar que de manera correcta él está haciendo llegar un mensaje de Dios. Si no es así, entonces tú no le tendrías que hacer caso a ese profeta, porque al final la única regla va a seguir siendo la Biblia. Ahora dice el apóstol San Pedro, dice en tanto que el tiempo está oscuro, el tiempo está, dice, tenemos la antorcha más segura. Dice que, y señala la palabra de Dios, dice, la cual, dice, alumbra en medio de la oscuridad, dice, hasta que el príncipe
de los pasados aparezca en vuestros corazones. Entonces, tenemos la palabra que es lo que está escrito. Entonces, los que escribieron, obviamente tenemos que tener la confianza. ¿Por qué? Porque todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, al final de cuentas, ¿sí? Solo que el Espíritu Santo está en la tierra, moviéndose en los corazones, como hace unos momentos lo mencionabas, ¿verdad? Él está ahí, nos va a dirigir, dice la palabra de Dios, y Él vendrá, dice, y nos conducirá a la verdad. Sí, entonces el Espíritu Santo hace esta labor. Te leo otro, ese sí lo conoces. Tomás de Aquino habló de la moral. Dice: toda acción tiende hacia un fin, y el fin es el bien de una acción, porque la vida del hombre no se agota en esta tierra, por lo que la felicidad no puede ser algo que se consiga exclusivamente en el mundo terrenal. Dado que el alma del hombre es inmortal, el fin último de las acciones del hombre trasciende la vida terrestre y se dirige hacia la contemplación de la primera causa, el principio del ser, Dios. Fíjate, a mí me encanta aquí. Me suscribo. Sí, claro, hermano, porque él, si te fijas, todos los filósofos, todos los centraban a lo corto, a lo terrenal. Aquí no dice, no, el hombre es eterno. O sea, date cuenta que lo que tú llegues a hacer tiene consecuencias. Tu moralidad, ¿verdad? Al final de cuentas, que tiene que ver con la manera de obrar de tu persona hacia los demás, trae consecuencias a futuro. O sea, no hay nada como que, yo hice y... Tus acciones tienen una consecuencia trascendente. Así es. ¿Qué opinas, hermano? La verdad es que no, pues yo creo que siempre he dicho que he sido uno de mis grandes filósofos y no hay mucho que comentar, solamente que para Tomás de Aquino, bien y felicidad es lo mismo, pero también bien y felicidad es lo mismo que conocer a Dios. Ok, muy bien. Son sinónimos esas tres para Tomás de Aquino. Felicidad es conocer a Dios, hacer el bien último o el bien supremo es conocer a Dios, y conocer a Dios es felicidad y hacer el bien supremo. Ok, leemos aquí un comentario de nuestro hermano Renato que nos acompañó esa noche. No se nos fue. A ver, aquí dice... se metió a estudiar el hermano y dice, bueno, me investigué un ratito. La palabra moral viene del latín moralitas, que significa manera, carácter, comportamiento correcto. Las intenciones, decisiones y acciones entre bueno, correctas, malas o equivocadas. En otras palabras, un código moral. La rama de la filosofía que la estudia es la ética. Así es. Lo mencionamos hace rato. El término se puede entender también como sinónimo de lo que es bueno o correcto de manera opuesto. A lo malo o incorrecto es inmoral, ¿verdad? Y existe también el término amoral, lo cual puede entenderse como lo ajeno a lo moral. Que dijimos que no se puede hacer el hombre amoral. O sea, definitivamente no se puede perder. ¿Qué podría ser amoral? Que un asteroide mate a ciertas personas. Porque lo amoral es que, como no tiene voluntad el asteroide, pues no hay a quien responsabilizar, ¿no? Sí, definitivamente lo inerte no se le puede culpar porque no tiene vida. Eso sí sería totalmente lo inerte. Lo que no tiene vida se puede decir amoral, incluso hasta las plantas y animales, porque no tienen razón. Sí, una rama que se corta de mango y te caiga en la cabeza, pues... No le puedes decir inmoral al árbol, ¿no? No le puedes decir inmoral a la rama porque no actuó por voluntad propia, sino que el viento lo sopló y el viento le va a echar la culpa a la nube y la nube al sol, así, ¿no? O sea, entonces, son las cuestiones que ya están, dentro de las manos de Dios. Entonces, ¿qué podemos... algún comentario final, hermano Miguel? Que el bien supremo, la moral suprema es conocer a Dios y que gracias a Dios porque nos ha revelado eso. Sí, yo lo que puedo decirte es que no busques una lista así como que no hagas lo que muchos cristianos de repente quieren hacer. Y de hecho, el hecho de conocer más te va a jalar más al pecado, de hecho. El hecho de saber un poquito más, vas a decir, bueno, ¿y esto qué es? Yo creo que es la guianza por el Espíritu. Así es. Ahí me voy a poner en fase Pentecostés esta noche. Yo voy a decir... que por ese lado me voy, por este lado me contengo por aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia no la puedo estar estudiando todo el día. No puedo traer la Biblia aquí pegada, ¿verdad? Ni las tablas. Ni las tablas de la ley, todo eso. Pero sí puedo traer el Espíritu en mi corazón. Es una promesa que el Señor da, que si tú le invocas, si tú le pides, Él te da su Espíritu. Y su Espíritu te va a guiar a toda verdad. Entonces, mientras tú lo tengas, no te preocupes. Ahí vas a traer el Señor al Espíritu Santo y va a traer activo en tu corazón, en la conciencia, en que no te vayas de drogadicto, que no andes con la mujer del prójimo. Él te va a guiar
y vas a ser una persona, pues vamos a decir que moralmente correcto. Y también quiero decir algo bien importante: nadie se salva por practicar una buena moral. Nos salvamos, nuevamente lo quiero decir, porque de aquí viene ese juego también. A veces las personas piensan, es que yo soy bueno, es que él es bueno y merece el cielo. Bueno, tampoco es por ahí. Nos salvamos por los méritos de Cristo en la cruz. El mérito de gracia más grande, o el mérito de gracia absoluto o total, fue lo que Cristo dijo en la cruz: consumado es, ¿verdad? Él sí fue perfecto, él sí fue completamente bueno. Nosotros podemos, y es bueno, es muy bueno que ejerzamos. Incluso el otro tema decías acerca de la ley, que la ley es perfecta y que la podemos practicar, y es bueno que la podemos practicar, pero nunca tratando de cargarnos en ella como un medio de gracia de salvación, sino un medio que adorne esa salvación que Dios pues ya nos dio. Lo que sí puedo decirles es lo siguiente, y lo repito, ahí sí me hago completamente pente en esta noche, es déjate guiar, donde tú vayas puedes estar platicando con Dios, manejando, la ama de casa lavando la ropa, meditando en tu palabra y orando, y de verdad pues el Señor va a estar obrando ahí en tu vida. Pues hermano, le doy tiempo para que se despida. Mi nombre es Miguel, escuchas. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Si Dios quiere, nos escuchamos el miércoles con algún tema de interés social. Esta noche estuvimos ahí varios conectados. Gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros. Mi nombre es Julián Coborrés Martínez. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo miércoles aquí mismo por Radio Vida 105.1 FM. Bendiciones.